Sean todos bienvenidos al repaso de la lección semanal. Es un verdadero placer que nos pueda acompañar esta semana. Conducido y dirigido por la doctora Esther Rosa y Ernesto de Paz. Bienvenidos al repaso de la lección. Lección número 13. Es la última lección del primer trimestre del año 2016. Hoy tenemos una de las lecciones mucho más importantes, yo creo que de toda la historia del gran conflicto. El tema se llama la redención. Quizás para muchos esta palabra no tenga mayor importancia, sea como algo sin sentido, pero los que hemos conocido el verdadero conflicto y lo que esto implica, es algo tan glorioso saber de esta palabra, saber de esta promesa. Y el versículo para memorizar dice: enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21:4. Y qué manera de terminar este trimestre, Ernesto. Tú sabes que el título de lección de esta semana me recuerda y me traslada a mi niñez. Y es precisamente la canción que nosotros estamos escuchando de fondo, de los heraldos del rey, la redención. Porque un día nuestro rey va a venir. Yo creo que todo proclama, como dice la canción, con un poder sin límites. Las señales anuncian. Y escuchemos un pedacito de esta canción. ¿Sabe que mi papá todos los viernes en la tarde, a la puesta de sol, ponía esta canción de los heraldos del rey, la redención? Y por eso es que me recuerda a mi niñez esta lección. Y trajo esperanza a mi ser al mismo tiempo que me recordó la promesa de que un día, no importa lo que nosotros hayamos pasado en esta vida, va a terminar. Y eso es lo que nosotros vamos a repasar esta semana. ¿Por qué no oramos? Okay. Padre de amor y de infinita misericordia, te damos las gracias, Señor, por esta bendita promesa que tú nos has dado de que un día nosotros vamos a ser redimidos y que Amén, nuestra Señor. redención, Señor, está cerca. Te pedimos, Señor, que en la medida que nosotros repasamos cada uno de los puntos importantes de la lección de esta semana, tu Santo Espíritu puede estar con nosotros, nos pueda dirigir, conducir, y que nosotros hablemos no nuestras palabras, sino, Señor, las tuyas. Bendice a cada uno de nuestros oyentes en cualquier parte del mundo que ellos se encuentren. En el nombre de Jesús comenzamos. Amén. Amén. Y amén. Pues Ernesto, mira, es una lección preciosa. Y vamos a hacer un bosquejo. O sea, y es precisamente con cada uno de los títulos de la lección de todos estos días. Primero, vamos a estudiar los eventos finales que se relacionan al fin del conflicto, lo que nosotros llamamos como redención. Primero va a ser, primer evento, cuando Satanás es atado. El segundo, luego los sucesos que ocurren después de la segunda venida. Luego viene el juicio final. El cuarto serían los cielos nuevos y la tierra nueva. Y finalmente, no más lágrimas.
Así que vamos a comenzar con nuestro primer evento donde Satanás es atado. Perdón, al llegar al final tenemos que saber del principio, ¿no? Claro. Eso es muy importante. Y para esto yo creo que sí es adecuado hacernos las preguntas. ¿Por qué surgió el mal? Porque la misma palabra de Dios nos enseña que en el principio todas las cosas eran perfectas. Pero ¿qué fue lo que pasó? El escritor dice que fue por la libertad, pero esto es como contradictorio, ¿no? ¿Cómo que la libertad hizo que surgiera el mal? Esto es ilógico, porque la libertad tiene que ver con esa decisión que nosotros tomamos de poder hacer las cosas. Pero ¿en qué momento nosotros perdemos esa libertad? El pecado nos ha quitado la libertad, nos ha atado. Y ese es toda la parte importante que tenemos que entender de qué se refiere la libertad. Dios es un Dios supremo, es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, es un Dios que creó seres conscientes, es un Dios que creó seres inteligentes. En el principio de la salida del mal, Él pudo haber destruido el mal, y es la pregunta que muchas personas se hacen. Y aún aquí el lector, hay una pregunta al inicio, dice, ¿por qué Dios no los eliminó cuando hicieron el mal y el resto nos ahorramos los terribles resultados de la rebelión? Cualquiera podríamos preguntarse, ¿yo qué tengo que ver con el mal? ¿Por qué no eliminaron el mal y yo ya no estaría en esta situación? Pero sin embargo, nosotros tenemos hoy la opción que tuvieron esas entidades anteriormente, nuestros padres, la que tuvo Satanás de arrepentirse, de poder haber retraído lo que estaban pensando y reconocer que Dios es un Dios de amor y un Dios soberano. Esa misma oportunidad tenemos ahorita. Vamos a estudiar, a continuar con lo que tú dijiste para que podamos entender toda esta parte y lo maravilloso del mensaje que está para este día. Es que Ernesto, ¿sabes qué me llegó a mi mente cuando tú estabas hablando de que todo este problema del gran conflicto lo trajo la libertad? O sea, que Dios nos dio a nosotros, no nos creó como robot, sino con la decisión, con la elección de que nosotros podíamos decidir lo que nosotros querramos, ¿no? Y eso fue lo que trajo el problema aquí. Quizás si nos hubiese creado como robot, no hubiésemos tenido ese problema, porque estábamos diseñados solamente para hacer el bien. Pero como todo un Dios de amor le dio la libertad a sus hijos de elegirlo a Él, o elegir o no elegirlo. Y eso me acuerda una vez de que yo había servido la comida, y en esa comida había servido, fue un desayuno, había servido frutas, y habían algunas frutas que eran más grandes que otras. Pero había una hermosa, eran unas manzanas, y había una que era hermosa y bien grande, y habíamos 3 en la mesa. Y entonces, pues cada uno, o sea, nadie quería coger la manzana más grande, porque imagínate qué dirían los otros. Pero yo la puse allí porque todo el mundo tenía, tú sabes, podía tener esa libertad de elegir la manzana que ellos quisieran. Y yo me acuerdo que mi hermano, no voy a decir el nombre, porque solamente tengo 2, escogió, desde primero, como nadie escogía ninguna, él escogió la manzana más grande. Y de una vez la otra persona que estaba en la mesa pues comenzó a reprocharle. Pero ven acá, ¿por qué cogiste la manzana más grande? Y le dijo, porque ustedes me dieron a mí la capacidad de elegir. Ahora, si tú hubieses escogido, ¿qué hubieses escogido tú? Le preguntó a la otra persona, y la otra persona, bueno, la más pequeña. Y tú, Esther, digo yo, pues la más pequeña se hubiese cogido de primera. Y dice, bueno, pues ustedes todos iban a dejar la manzana más grande, así que yo escogí la que ustedes iban a dejar. Lamentablemente, en el universo no pasó así. Nosotros escogimos lo que nosotros quisimos. Y al final de cuentas, esa decisión trajo pues malestar al universo completo, a nuestro mundo. Al igual que la mesa trajo el malestar, la decisión de mi hermano. Mira, pero una de la esperanza más grande que nosotros tenemos en todo esto es del primer evento que aparece en el día domingo
de la lección de esta semana, y es que cuando Satanás es atado. Ahora, mira, Ernesto, yo sé que Satanás ha atado muchísima gente a través de vicios, a través de problemas, y suena paradójico el simple hecho, la simple palabra de que la Biblia dice de que un día se va a privar de libertad a Satanás, va a ser atado. Para entenderlo mejor, yo creo que nos vamos al contexto bíblico, ¿no? Yo creo que todos entendemos lo que significa ser atado, pero se le puede dar una aplicación mucho más profunda que puede ser atado de diferentes maneras. Pero vamos a irnos al contexto bíblico en algunos versículos que aparecen en relación a esta expresión, ¿no? Encontramos en Mateo 14, 3 y 4, dice que Juan el Bautista fue puesto en cadenas porque denunció los males morales del rey. Eso fue atado. Jesús fue atado en el jardín. Esto lo encontramos en Juan 18, 12. También lo encontramos en Juan 19, 40. Lo encontramos que en Hechos, en relación a Pablo, Hechos 21, 33. Pedro en Hechos 12, 6. También fueron atados. Dice la palabra de Dios que Jesús pasó tiempo con personas que Satanás había atado. Y algo muy importante de entender es que Jesús aplicó la palabra atado también a las enfermedades, a personas que tenían algún padecimiento. Era un tipo de atadura que Satanás había utilizado. Eso nos da la certeza que entre nosotros está Satanás, está en medio. Muchas cosas que a nosotros nos pasan tienen que ver con la influencia de él que tiene en nuestras vidas. Y obviamente esto tiene que ver las decisiones que nosotros tomamos a diario. Pero aquí se nos ofrece algo muy maravilloso. Se nos ofrece que Satanás va a ser atado. Pero, ¿qué es realmente lo que va a pasar? ¿Qué es lo que la Biblia nos dice con esto? ¿De qué manera Satanás va a ser atado? Porque son versículos muy controversiales. Es que recuérdate, en cada una de esos versículos que tú acabas de leer, se está refiriendo a ataduras diferentes, ataduras de enfermedad, ataduras de libertad, como el caso de Juan el Bautista. Y como dije al principio, Satanás ha atado a muchas personas a través de diferentes medios, de todos esos medios que acabas de mencionar. Se ha privado de libertad a muchas personas, no solamente en cuanto a cadenas, sino a libertad de expresión, a libertad de ser feliz, a libertad de tener una vida sana, porque lo ha atado a través de enfermedades, o sea, de diferentes cosas, no lo ha dejado libre. Entonces, una de las cosas que me llama mucho la atención de lo que es la palabra atadura, el significado de lo que significa que Satanás va a ser atado, es de que en ese periodo de tiempo, dice la Biblia, que él va a ser incapaz de tentar a nadie. Y si nosotros vamos a Apocalipsis 20, 1 al 3, que habla de este evento de cuando Satanás va a ser atado, dice, mira, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. O sea, todo el mundo ha oído, la mayoría de las personas ya está bien relacionado a lo que es abismo. El abismo es una prisión espiritual. Y dice que pues este ángel tenía la llave del abismo y una grande cadena en la mano. Y dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces, aquí vemos que Satanás es privado de la libertad. Y mira, aquí aparece una cita bien importante en 2 de Timoteo 2:9, donde dice que la palabra de Dios no está encadenada. Entonces vemos como
todos estos versículos se refieren a lo mismo, o sea, a una forma de atadura. O sea, cuando la Biblia habla de atadura, se habla de encadenamiento, de que la persona no está en libertad de hacer lo que quiere. Otro punto a considerar en relación a las ataduras, modernamente lo que nosotros más podemos entender es el caso de los presos, ¿no? Cuando alguien infringe la ley, es atado, es metido a la cárcel, es puesto en prisión, de esa manera es atado de su libertad. Hay otro caso particular, y estos son casos muy particulares. De hecho, en la historia, las prisiones más grandes que han habido están relacionadas con islas, con aislamiento. Y el escritor del Apocalipsis, de la Revelación, que fue Juan, cuando él escribió este libro, él estaba en la isla de Patmos. Sí. Él estaba preso por cuestiones religiosas, por cuestiones de servir al maestro. A él se le había atado, se le había aislado. Así es que podemos aplicar la palabra atado cuando alguien es separado del medio en el que se mueve. Porque, por ejemplo, cuando tú vas a una cárcel no es tan pequeña. La mayoría del tiempo la persona pasa suelta, no pasa atada totalmente. Pasa suelta en el medio. Si tú lo ves, dices, pero no está amarrado. Está cercado en un perímetro que no puede ser tan pequeño, pero está limitado a no hacer las demás cosas que estaba acostumbrado a tener esa libertad. Por ejemplo, tiene el control de qué hora sale a ciertos lugares, de qué hora sale a ver el sol, de qué hora sale a mojarse, de qué hora sale a bañarse, tiene ciertos horarios. Esos son tipos de ataduras también. Cuando la palabra de Dios dice que el ángel trae una cadena, esto nos hace pensar que a Satanás lo van a amarrar. Pero hay otros versículos que tenemos que estudiar para entender el verdadero contexto de a qué se refiere la atadura de Satanás. De que dice que va a ser atado. ¿De qué otra manera podría ser atado Satanás? Lo que dice la palabra de Dios, que ya no podrá tentar a nadie más. Va a ser separado. Va a ser separado, como tú dices, aislado de todo el mal que hacía. El otro evento que nosotros encontramos, la lección de esta semana, ocurre después de la segunda venida. Es el otro evento importante. Y aquí hay algo que me llamó mucho la atención. Y es que aquí aparece la tierra desolada y vacía. Mira, yo estuve estudiando mucho y leyendo esto porque hay muchas teorías en todas las religiones en cuanto a qué significa este desolamiento y que la tierra va a estar vacía. Algunos dicen que van a tener pobladores, va a haber personas. Otros dicen de que sí va a haber. Otros dicen que no, que las personas ya no van a estar aquí. Dios lo habrá llevado a otro lugar. Pero a mí me vino a la mente una película que yo vi que se llamaba El día después. El día después de una bomba atómica. Y se describían, los periodistas estaban describiendo la escena, que la tierra estaba desolada y vacía. Estaba desolada porque había habido una destrucción tan grande que solamente había escombro por donde quiera. Las calles ya no eran transitables, ni los cielos eran transitables por avión, ni mucho menos la carretera eran transitables. Todo estaba convulsionado y todo estaba, tú sabes, patas o boca arriba, como le dicen. Y muy poca gente habían en la calle, habían muerto demasiadas personas. Así que eso me vino a la mente cuando leí esto, de que la tierra estaba desolada y vacía. Ahora, hay una serie de eventos que ocurren allí después de la segunda venida de Jesús que también me llamaron mucho la atención. Uno es que Jesús lleva a sus seguidores a un lugar que él fue a preparar cuando dejó la tierra. O sea, cuando él vino como Mesías y se fue, él fue a preparar un lugar. Eso lo encontramos en Juan 14, del 1 al 3. Dice que estos seguidores incluye los vivos y a los resucitados, porque fueran sus seguidores que Jesús lo iba a llevar a ese lugar que fue a preparar. Entonces dice que esos seguidores van a incluir a personas vivas y a personas que él habrá resucitado de los muertos cuando él venga por segunda vez.
Otra cosa interesante que va a suceder aquí, lo encontramos en Apocalipsis 25, es que no todos los muertos van a resucitar. Habrá un grupo que va a resucitar después que pasen 1000 años. Fíjate que, perdón, pareciera que vamos a ir para atrás, pero cuando yo hablé de los versículos a estudiar, este versículo es muy base para poder entender la otra parte. Lo que hablábamos de Satanás es atado. Esto, lo que tú comentabas, está en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, donde habla que los muertos, Pablo dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Sí. Él hace la aclaración que los que estemos vivos no vamos a preceder a los que hayan muerto, sino que primero los que hayan muerto en Cristo, los que se hayan escritos en el libro de la vida, para ser más específico, van a resucitar, que hayan muerto. Y después, los que estemos vivos y que estamos escritos en el libro de la vida, les seguiremos. Ahora, lo que también dice aquí, que el resto de la población morirá con el esplendor de la venida de Jesús. Y eso explica perfectamente el hecho de que Satanás va a estar atado para no tentar a nadie. Porque no va a haber humanidad para tentar. El trabajo de Satanás ahorita es tentar a los que están vivos para convencer a los que pertenezcan a su grupo. Ese es el gran conflicto. Que tratar de engañarnos para que nos vayamos a su lado por engaños. Y al pasar este evento, que ya no hay personas vivas, ya no va a poder atar y él va a quedar solo, va a quedar atado en la soledad. Bien, lo importante aquí es que dice que los que hayamos vivido en Cristo, tanto los muertos como los vivos, nos iremos 1000 años a vivir con Cristo. Esto nos presenta muchas inquietudes, ¿no? ¿Quién ahorita de los cristianos tiene la verdad completa? Lo que nosotros más tenemos son preguntas. Lo que más aparecen son preguntas, y aún hay personas que se acercan a uno y le dicen, pero oye, ¿qué va a pasar después de esto? ¿Qué va a pasar después de lo otro? Lo que nosotros tenemos que tener es fe y creer lo que la palabra de Dios dice y confiar que esa redención está cerca. Y estos 1000 años, yo creo que van a servir para explicarnos todas esas preguntas que nosotros tenemos. De hecho, lo dice la lección. Pero ¿sabes lo que me llenó a mí de terror? Es que dicen, hay una escritora cristiana que dice que los que escuchen la voz resucitarán. Y aquí hay un comentario que me llamó mucho la atención y, como te digo, me aterró. Porque imagínate si tú no has aprendido a escuchar la voz de Dios en esta tierra, o sea, en tu diario vivir, que tú estás vivo. Imagínate de muerto si tú no la escuchas. Porque dice la Biblia en muchos lugares, mi oveja escuchan mi voz y me siguen. Y dice aquí ya, que está casi al final. Fue una pregunta que me llamó mucho la atención y dice, ¿hay algo en tu vida que te impide escuchar su voz? Así que yo creo que es de importancia, es cuestión de vida o muerte, que nosotros ahora que no estamos en ese evento después de la segunda venida de Jesús, aprendamos a escuchar la voz de Dios. Porque si nosotros somos una de esas personas que vamos a descansar, vamos a estar descansando antes de que Jesús venga por segunda vez y no escuchamos esa voz, qué tristeza. Si resucitamos entonces en la segunda resurrección, donde ya no van a ser parte de los salvados, sino al contrario, van a ser no van a ser recibidos, van a perecer para siempre. Dice en Apocalipsis 24, Juan, de que él vio tronos, un trono, vio tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar. Parece que va a haber un grupo que va a recibir esa facultad para juzgar. Dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. O sea, esas eran de las personas que él vio allí, que se sentó en tronos. Dice, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años.
Es muy importante este punto. Y yo creo que una manera de entender, una manera más fácil de entender es irnos a eventos que ya han sucedido. Vamos a remontarnos al juicio que hubo con el diluvio, al tiempo de Noé. Fíjate que es curioso porque Dios nos manda a que nosotros no juzguemos a nadie, porque el juzgar le corresponde a Dios. Pero sin embargo aquí nos habla que en este periodo nosotros vamos a juzgar, a tener esa capacidad para juzgar. Pero yo escuché a un predicador decir un comentario y a mí no se me hace tan fuera de lugar. En el caso de la familia de Noé, él dice que la familia de Noé fue la que hizo juicio a los antidiluvianos. Y tiene lógica, porque por sus hechos ellos juzgaron a los demás. Porque los demás pudieron haber dicho, pero oye, no se puede hacer esto. Sin embargo, hubo un grupo muy pequeño que lo pudo hacer. Por sus actos fueron juzgados. Precisamente es lo mismo que la misma escena presenta en este caso. Porque muchos van a decir, Señor, es que eso no se podía. Señor, es que yo hice tal cosa y cómo es eso que tú no me lo contaste. Pero ahí están las demás personas que sí escucharon mi voz, como él dice, ¿no? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, saben identificar quién es el pastor. Así es que esta capacidad de juzgar para muchos se nos viene y queremos hacerlo ahorita. Por ejemplo, decir, tú, ¿por qué haces esto? Dios no nos manda a hacer eso. Se da esa confusión de que terminamos haciendo el trabajo de Satanás creyendo que estamos haciendo el trabajo de Dios. Tú puedes juzgar a muchos con tus mismas obras sin que tú no digas absolutamente nada. Sin que tú no abras absolutamente la boca con la forma de tu comportarte. Para el ejemplo, ¿cómo tú le puedes demostrar a una persona que se pueden vivir sin decir palabras soeces? Simple y sencillamente no utilizándolas. Entonces, si tú no las utilizas, tú le estás haciendo juicio, le estás haciendo ver a las personas que la utilizan que no necesitan utilizarla. Es un pequeño ejemplo al pensamiento corto que nosotros tenemos. Y aquí habla de 1000 años que nos iremos con Dios, que nos iremos a las bodas del Cordero, dice en otras partes de las Escrituras. En estas bodas del Cordero iremos a hacer esos pactos, esas alegrías imagina la resurrección. Pero las preguntas que imagino que aparecerán en este periodo es, ¿estará Julano aquí? ¿Estará Sutano aquí? Porque va a ser una sorpresa grande. Imagina personas que toda su vida fueron conocidos como servidores. Fueron conocidos como personas que proclamaron el evangelio. Y quizás muchos quisimos ser como esas personas. Y en personas no van a estar allí. Y no van a estar ahí. Va a ser una sorpresa. Lo maravilloso de todo esto, Ernesto, es algo que nos dicen. La Biblia dice que los libros serán abiertos. Nosotros no tenemos el cuadro completo. Entonces, además de nuestros actos, juzgar a los que no tuvieron no la oportunidad, sino no escogieron estar allí, ser parte de los salvados, también lo otro que nosotros vamos a tener a mano para poder juzgar es que vamos a tener el cuadro completo. Nosotros no tenemos el cuadro completo. Dios lo sabe. Entonces, una vez que los libros sean abiertos y nosotros veamos el cuadro completito, todos sus actos, las oportunidades que ellos tuvieron de elegir el bien y no lo hicieron, las oportunidades que ellos rechazaron, cualquier convicción que el Espíritu Santo trajera a su vida o personas que fueron enviados a ellos para que ellos se apartaran de sus malos caminos, entonces nosotros vamos a tener la oportunidad de poder juzgar, porque ya los libros, todos los libros de las acciones de los seres humanos estarán abiertos. ¿Y tú sabías que si no se nos da eso se le llama prejuicio? Sí. La palabra prejuicio viene cuando nosotros hacemos un juicio sin previo conocimiento. Exacto. Y hoy si nosotros hiciéramos juicio, sería un prejuicio porque nosotros no tenemos el cuadro completo, como tú dices. No tenemos el expediente. No tenemos el expediente, no tenemos la información. Y de esa manera nosotros somos prejuiciosos porque estamos haciendo un juicio sin tener el cuadro completo, la información completa.
Ahora mira, el otro evento, que es el número 3, es el juicio final. Y este va a suceder a final de los 1000 años, Ernesto. Eso es muy maravilloso, esta escena. Imagina lo que dice de que nosotros, dice que todos moriremos por la venida de Cristo, lo dice en Tesalonicenses. Lo que dice Primera Tesalonicenses 4, 16 y 17. Ahí describe el evento como va a ser. Dice que todo ojo le verá. Y dice que con el resplandor de su venida, muchos morirán. Y eso tiene lógica, porque recuerdas el santuario, que no cualquiera podría entrar al santuario contra la presencia de Dios, al lugar santísimo. Morían. Entonces, los que estén muertos van a resucitar al escuchar la voz de Dios. Como dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y los que estén vivos van a entender que es el Mesías, que es la promesa que hemos estado esperando. Los que estemos vivos vamos a estar esperando por ese Mesías y vamos a reconocer, este es nuestro Rey por el cual hemos esperado. Y los que no estén no van a soportar la presencia de Dios y van a morir. La misma palabra de Dios lo dice, de que no, el mal no puede convivir ante la presencia de Dios. Habla de los 1000 años. 1000 años nos estaremos allá. Y dice que algunos tendrán la capacidad para juzgar. Eso indica de que se les dará información, muchas preguntas se nos serán resueltas. La Biblia lo dice de esa manera. No es cosa que nosotros nos estemos inventando. Ok, viene el juicio final después de los 1000 años. Aquí habla de que la ciudad descenderá del cielo. Pero pasa un evento un tanto curioso, ¿no? Algo así como Satanás es suelto otra vez. Satanás es desatado de sus cadenas. Y dice la palabra de Dios que va y vuelve y engaña a los que ya había engañado. ¿Qué crees que les dirá Satanás en esa ocasión para volverlos a engañar? Que lo resucitó, él es el gran engañador. Y dice la historia de que le dirá, vamos a rodear el campamento de los santos y vamos a tomar la ciudad. Nosotros podemos, dice que los reunirá y van a ir en pos del campamento de los santos y rodearán la ciudad, y dice que va a descender el fuego del cielo y los va a consumir. Y dice el versículo 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Escena terrible. Entonces, algo allí también que aparece es el juicio ante el gran trono blanco. Y el versículo 13 de Apocalipsis 20 dice algo que también me llamó mucho la atención, y dice, y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces parece que todo el mundo aquí, estamos hablando del juicio final, entonces van a ser juzgados aún los que estaban allí en el mal. Y imagina este detalle. Tú ves que hay una controversia de cuál es la salvación, cuál es el precio de la salvación. Pero a mí me llama la atención que muchos no consideran esta parte, las obras que nosotros hacemos en esta tierra. Dice que por nuestras obras vamos a ser juzgados. Sí, pero sin embargo la salvación es gratuita, y yo creo que muchos es el pleito que dicen, no, es que las obras no importan. Pero qué curioso de que a la hora del juicio se nos van a pedir cuentas. La salvación es un regalo. Muchos tendrán que hacer muchas obras después de ser salvos, no para salvarse. Es que la consecuencia, o sea, es el resultado de tu salvación. Correcto. Cuando tú aceptas la salvación, tú haces obras de salvación, te comportas como una persona salva. Y las cosas que tú hagas van a ser contadas. Por ejemplo, yo soy cristiano, yo creo en Cristo, yo hago las cosas de Cristo, yo hago las obras para Cristo, hago para los demás lo que Cristo me mandó a hacer. Esas obras son las que me van a pedir cuenta. Sin embargo, yo he sido salvo por gracia. Y muchos
no encontrarán, no tendrán obras, sus obras serán malas a pesar de creer que fueron salvos. Sí, y es lo que nosotros vemos allí en el gran juicio, cuando dice Mateo: nunca os conocí, apartaos de mí, malditos obradores de maldad, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ay, Padre, qué tristeza, qué palabras. El otro evento que nosotros encontramos, el evento número 4, la lección de esta semana, son los cielos nuevos y tierra nueva. Y allí hay algo que ha sido cosa de controversia. Allí se encuentra en 2 de Pedro 3:10. Es un versículo que dice: los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Porque hay muchas personas, Ernesto, que dicen que esta tierra no va a ser destruida. Pero aquí dice que los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. O sea, elementos. ¿A qué se refiere? Los elementos son los que forman las cosas. Los árboles, los seres humanos, todos esos estamos formados de elementos. La palabra elemento en química se utiliza para hablar específicamente. Por ejemplo, si tú hablas del carbón específicamente sin ninguna mezcla, ese es un elemento, porque está puro. El nitrógeno está puro. Sin embargo, para formar cosas hay mezclas. El nitrocarburo, el hidrocarburo, el CO2, el agua, todo ya son componentes de diferentes elementos. Ok, algo muy importante para entender este punto es lo que dice en el Génesis. ¿Qué fue lo que pasó para la caída del hombre? Dice que la tierra fue maldecida por culpa del hombre. La tierra fue maldecida y dice que en la tierra nacieron cardos y nacieron espinos, porque no lo sabían. Si Dios nos está ofreciendo una tierra nueva y un cielo nuevo, porque la tierra también está padeciendo la consecuencia del pecado. Sí, ella fue maldita con él. Sí. Y yo creo que hoy, los que estamos viviendo en esos días, la única manera que podemos ver que haya una esperanza es el hecho de que se vuelvan a hacer las cosas de nuevo por tanta corrupción que hay. Aún la misma naturaleza, lo podemos ver cuánta modificación se ha hecho a la naturaleza. Sí. Yo creo que hasta es difícil ya encontrar alimentos los cuales no tengan una modificación. Sí, muchos tienen injertos, muchos han sido modificados genéticamente y en vez de prolongar la vida, lo que están es destruyendo la vida del ser humano. Entonces, tienen que ser también esos elementos, como tú dices, árboles, frutos, o sea, tienen que ser desechos para ser hechos otra vez. Otra de las cosas allí en el evento de los cielos nuevos y la tierra nueva, que Apocalipsis dice, Apocalipsis 21:1, es que no habrá mar. ¿Por qué? ¿Por qué no habrá mar? ¿Por qué el apóstol Juan tiene que hacer este énfasis? Yo no vi mar, allí no habrá mar. Fíjate que cuando Juan escribió esto, cuando le fue revelado, él estaba en la isla de Patmos, él estaba preso, él estaba aislado por el mar. Él había sido aislado de la población y lo que le servía de barrera era el mar. Y no era tan cerca que él estaba. Esta isla está varias horas en barco para tocar tierra firme. Él entendía perfectamente este concepto. Tenemos que entender que de la manera que han sido escritas las cosas tienen que ver con la época que ellos estaban viviendo, de la manera que ellos lo entendían. Ahora, eso no nos evita que nosotros podamos entenderlo perfectamente, porque está escrito de una manera muy, muy explicado, en lo cual tiene la base del resto de las escrituras para poderlo entender. El caso de Isaías tenía en otro evento y él habla también de una tierra nueva, de que dice que plantaremos viñas y dice que plantaremos para nosotros. ¿Ves? Habla la palabra de Dios que no habrá más egoísmo, no habrá más pecado, dice que el pecado será destruido. Por eso habla de un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Quién se puede imaginar, por ejemplo, ver a las personas de la manera que son dentro de ellas? Porque tú ves a una persona y no sabes lo que alberga dentro de ellas. Sin embargo, cuando comienza a soltar sus actos, te das cuenta lo terrible que puede ser el ser humano.
Y hoy lo podemos ver en la violencia que se está viviendo, los actos que se están viviendo, las cosas que se están haciendo los seres humanos. Indiferentemente por qué sea, por la protección, por el miedo, por lo que sea que se esté haciendo. Es terrible realmente vivir en esta tierra en las condiciones que están. Quizás muchos estamos aislados y no estamos viendo lo terrible que la están pasando muchas personas. Y esto a mí me recuerda para el periodo de la guerra. Yo recuerdo que muchas personas de mi misma generación, después que pasó el conflicto, me decían que la guerra había sido como una película. Y yo, ¿cómo que una película? No, tú escuchas disparos y se oye así como en la película, pero digo, ahora entiendo que ustedes lo ven con una película. Ustedes lo ven con una película porque ustedes no fueron los actores. Digo, yo fui un actor de esa guerra. A mí me tocó ser una víctima de esa guerra. Y eso no es fácil, saber de que puedes morir en un momento y ves que familiares mueren cerca de ti. Eso es terrible, estar en medio de un conflicto. Así es que muchas personas ahorita están viviendo lo terrible que es vivir en esta tierra, en las circunstancias que está. Pero muchos, Dios nos está protegiendo hasta ahorita. Sin embargo, la palabra de Dios habla de que no siempre será así. Llegarán momentos de angustia para todos, dice, en cual nunca lo hubo. Podrían decir, pero eso no tiene que ver con el cielo nuevo y la tierra nueva. Tiene que ver porque la tierra está contaminada. Tiene lógica de que la tierra tiene que ser renovada. Tiene que crearse un cielo nuevo y una tierra nueva. Tú sabes, Ernesto, que cuando la gente escucha de que no habrá mar, ellos creen que simplemente el mar ya no va a existir. Que no van a haber, o sea, si el mar no existe, no va a haber peces, no va a haber ninguna, va a desaparecer toda esa especie. Pero aquí se refiere, y lo explica muy bien la lección de escuela sabática, de que se refiere específicamente a esa distancia, a esa separación que hay. Por ejemplo, yo soy de la República Dominicana y es una isla y está separada por mar y más la distancia. O sea, la distancia no va a existir. Esos grandes espacios de continentes a continentes donde los seres queridos no pueden visitarse así como quisieran. Y lo más importante de todo esto, en ese cielo nuevo y esa tierra nueva, Ernesto, es que, como dice la lección en Hebreo 11:10, el arquitecto y constructor va a ser Dios. Dice Apocalipsis 21, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existía más. Y yo, Juan dice que lo vio, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. Aquí no se está hablando de la nueva Jerusalén que se está construyendo ahorita en el Medio Oriente. Aquí Juan la vio descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y aquí viene una de las promesa y la esperanza más grande que hay en la Biblia, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y luego viene el final del evento, de este gran conflicto, Señor, entre el bien y el mal, donde dice, no más lágrimas. ¿Por qué es tan importante que Juan resalte esto? Dice, no más lágrimas, y que el escritor de la lección de escuela sabática haya puesto al fin del conflicto solamente todo un día para eso. ¿Quién no ha experimentado con las lágrimas? ¿Quién no ha tenido que ver con las lágrimas en esta vida? Yo creo que todos. Y lastimosamente las lágrimas están relacionadas con el dolor. El sufrimiento y la muerte. Las lágrimas están relacionadas con la muerte. Las lágrimas están relacionadas con el mal. Las lágrimas están relacionadas con las cosas malas que nos pasan a nosotros. Todo lo contrario a las sonrisas. Todo lo contrario a la alegría. Las lágrimas están relacionadas con las desilusiones. Las lágrimas están relacionadas con la desesperanza. Algo muy curioso, Esther, en esto de las lágrimas, del sufrimiento, es ver lo que muchas personas creen en relación a lo del paraíso y en relación al infierno. Para muchas personas
¿Creen que sería injusto que no hubiera un infierno en el cual pasen estos seres que no obedecieron a Dios todo el tiempo, como algunos lo describen, que pasarán sufriendo? Dicen, no sería justo. Pero sin embargo, lo justo es aquí que la palabra de Dios dice que nadie es justo, que nadie es salvo por sus obras, que nadie tiene, ¿cómo se llama?, que puede encontrarse limpio. Es algo, un regalo, es algo que se nos dio porque Dios nos ama. Entonces, todas estas lágrimas, todo este dolor van a desaparecer, pero cuando hay amor, tampoco hay resentimientos. Tampoco hay ese resentimiento, porque el resentimiento es una amargura que hay dentro de ti. Y eso te termina comiendo, eso va a desaparecer también. Entonces, Dios es un Dios de amor. Y nosotros tenemos que ser semejantes a Dios. Dios nos manda a que perdonemos, ¿no? Nos manda a que no tengamos rencores. Esta parte de que qué les va a pasar a los demás, yo creo que lo único que nos va a quedar es de tener compasión por estas personas que decidieron no seguir a Cristo y quizás lamentarnos en un momento por qué rechazaron esta oportunidad y tener este galardón de no tener más lágrimas, de estar en la ciudad, de estar con nuestro Salvador, de vivir una vida de alegría, una vida de esperanza. Mira, si yo he aprendido algo de la lección de este trimestre es que la realidad del gran conflicto que nosotros hemos estudiado nos ayuda a comprender muchísimo mejor por qué existe el sufrimiento y la muerte ahora y por qué Dios va a tener que ponerle un final a todo esto. Es la clave, o sea, entender el conflicto entre el bien y el mal, porque es la única forma de nosotros entender por qué el pecado surgió en un mundo perfecto. Y también la importancia de por qué nosotros necesitamos prepararnos ahora que tenemos tiempo. Otra cosa que aprendí es de que nosotros podemos confiar en la bondad de Dios aún en medio de la tragedia. Otra de las cosas que yo aprendí es que tengo que aprender a elegir sabiamente ahora que tengo tiempo y que sí es posible que nuestros nombres sigan inscritos, que por lo menos mi nombre sea inscrito ahora y permanezca allí en el libro de la vida. Miren esto, cuando realmente se hace un evento, hay personas, o sea, los directores, los dirigentes de ese evento, generalmente ellos hacen una lista de agradecimiento. A fulano de tal le agradezco porque contribuyó con tal cosa, a fulano le agradezco porque donó tal cosa, a fulano porque estaba encargado de esto. Generalmente hacen una lista de agradecimiento. Y yo he estado en uno de esos eventos donde yo he participado y he dado mucho de mí. Y yo no he estado en la lista y yo me he sentido mal. Así que yo me imagino lo que será al final que tú creas que estés salvo y tu nombre no esté escrito allí. Tu nombre, cuando dice el coro, cuando mi nombre llame, yo responderé. Y si no te llama, porque tú no estás inscrito en el libro de la vida. Pero mira qué bueno es Dios con nosotros. Hoy nos está haciendo un llamado prácticamente a todos a que nos preocupemos porque nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Yo creo que la pregunta debe ser esa para todos los que están teniendo acceso, de preguntar que si su nombre está escrito en el libro de la vida, si nuestros nombres están escritos en el libro de la vida y estamos haciendo las obras para que ese nombre no sea borrado,
para que el día del juicio, cuando se nos juzgue en base a nuestras obras puedan hablar por nosotros. Y no seamos de los que le digamos, Señor, Señor, en tu nombre yo daba la lección, en tu nombre, Señor, yo fui a dar seminarios, en tu nombre, Señor, yo escuchaba la lección, en tu nombre, Señor, yo ayudé, yo saqué demonios. Imagina lo fuerte que es esto, porque habla de sacar demonios. Habla de personas que tuvieron poderes extraordinarios, que mejor tuvieron dones, como lo dice la palabra de Dios. Así es que es muy importante que hoy hagamos un análisis de nuestras vidas, de la manera que la estamos viviendo, y si las cosas que estamos haciendo son para que ese nombre permanezca escrito. Y si tú eres uno de los que no te está interesando o sabes que tu nombre no está escrito, ahora es que aceptes a Cristo. ¿De qué manera se puede escribir tu nombre en el libro de la vida? Cuando tú aceptas a Jesús como tu Salvador personal y te mantiene de la mano con Él a través de tu vida. Así es que si tú quieres estar escrito en el libro de la vida, tienes que aceptar a Jesús como tu Salvador. Así, señores, fue un placer este trimestre que estudiaran la lección junto con nosotros y lo esperamos la próxima semana con otro trimestre más. Así espero que ustedes hayan sido bendecidos de la misma forma que también nosotros lo hemos sido a través de la lección de este trimestre. Y le animamos, señores, que nos apoyen, que se inscriban en nuestro canal, que compartan con otros estas lecciones, además de las lecciones que nosotros subimos para nutrir su espíritu. También hay clases o recetas de cocina para también nutrir su parte física, y hay mucha información también sobre temas sociales para alimentar su mente, y también muchos temas sobre salud. Señores, fue un placer, bendiciones, y quisiéramos terminar con la misma canción que comenzamos, la redención muy cerca está. Así es, bendiciones.